Y les decía de que hay mucho material con respecto a este tema. No sé tú, pero yo creo que Dios mismo habla a su iglesia a través de la palabra. Y Él usa como instrumentos a todos los que toman el desafío de escudriñarla, de buscar la guianza del Espíritu Santo para hacerlo. Y por medio de verdades profundas que Él quiere que nosotros entendamos, pero no solamente que las entendamos, sino que las atendamos. Como yo siempre lo digo, no importa cuánta palabra tú sepas, sino cuánta de ella tú pones en práctica en tu vida diaria. Eso es lo que verdaderamente va a ser una transformación en tu vida. De hecho, tengo un libro que acabo de comprar también porque me gusta mucho ampliar la biblioteca que tengo de Miguel Núñez, que habla precisamente de ¿sabes la palabra o vives la palabra? Ese es el título de ese mensaje, de ese libro. El domingo hablamos de que la obediencia es importante, que vivir una vida de sometimiento a Dios es vital. También decíamos que si verdaderamente Cristo es nuestro Señor, entonces todas las áreas de nuestra vida deben de estar sometidas a Él. Y el obedecerle será un deleite para nosotros, no será una carga, porque entendemos quién es el Señor para nosotros, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Y para eso debemos estar dispuestos a derribar ídolos que se han arraigado en nuestro corazón al punto de quererle quitar el primer lugar y el único lugar que Él merece, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el Señor en su mandamiento. Me amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto quiere decir que para el Señor no hay medias tintas. Amén. Él nos pide todo o nada. A veces como personas, de repente nos agarramos de cosas que inconscientemente nos van apartando del propósito de Dios para nuestra vida. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo se convierte en un discípulo de Jesucristo. Y como discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos que obedecerle a Él y seguirle a Él sin reservas. Amén. Sin reservas. Un discípulo se conoce por su obediencia a su Señor y Salvador, aquel que nos ha rescatado y nos ha comprado a precio de sangre. Así que vamos a continuar con este tema, nuestra obediencia a Dios, nuestro mayor deleite, parte 2. Y apaguen los celulares, por favor. Vamos a hacer un zoom, vamos a profundizar un poco más con respecto a este tema de la obediencia. Y para eso vamos a estar abarcando un pasaje del primer libro de Samuel, pero antes de entrar en el tema es importante que veamos un poco el contexto de este pasaje. Y como ustedes saben, el pueblo de Israel, una vez que se fue introducido a la tierra prometida, posteriormente a eso, una de las cosas que le pidieron a Dios fue: danos un rey. Danos un rey como las otras naciones lo tienen. Y el Señor les dijo: yo soy su rey. Pero queremos un rey que nosotros lo podamos ver físicamente. Queremos ver un rey que vaya delante de nosotros, que nos acompañe a las batallas, que nos defienda. Queremos ese rey. Y fue tanta la insistencia del pueblo de Dios que al final de cuentas el Señor le dijo: ok, les daré un rey. Pero el Señor también les advirtió de las situaciones que significaba precisamente tener ese rey. Ustedes quieren un rey, les dijo el Señor, les daré uno. Y el Señor unge a Saúl como rey sobre Israel. Y Saúl es nombrado rey para servir al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo para seguir siendo el siervo del Señor. Eso quiere decir que
Saúl, aunque estaba en una posición de autoridad máxima sobre el pueblo de Israel, tenía que estar a la disposición del Señor para todo aquello que Él le mandara que hiciera. Tiempo después el Señor llama a Saúl y le dice: tengo una misión para ti, Saúl. Y esta misión que le da el Señor es una misión muy clara, muy específica, que no necesitaba una revelación divina, no necesitaba una interpretación de ningún tipo. Era algo claro, clarísimo. Así que no podía haber ningún tipo de confusión con respecto a lo que el Señor le iba a pedir a Saúl. Eso sí, era un mandato enérgico, quizás fuerte, pero no había duda de que era Dios mismo el que se lo estaba pidiendo. Y esta misión la vamos a ver en los primeros 3 versículos del capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice lo siguiente: entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. La instrucción es clara. En pocas palabras, el Señor está diciendo a Saúl: yo quiero que extermines por completo a los amalecitas. Porque el Señor le dice: destruye por completo todo lo que tienen y no te apiades de él. Muy seguramente nosotros dijéramos: wow, qué fuerte, qué dura tarea. Pero para que entendamos un poco por qué el Señor está pidiendo eso, quizás es necesario que nosotros sepamos quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Y ellos eran personas que se la llevaban en el desierto errantes. Pero eran una tribu que les llamaban los roedores del desierto, los saqueadores del desierto. Y tenían una hostilidad fija contra el pueblo de Israel. Constantemente buscaban ellos la manera de estar siempre atacando al pueblo de Israel. Uno de esos ataques se sucedió precisamente en el valle de Refidim, donde los amalecitas atacan al pueblo de Israel. Y la última ocasión donde se ve precisamente la participación también de los amalecitas es en el libro de Esther, cuando por medio precisamente de alguien que descendía de Amalek, son los que de alguna manera confabulan para que el pueblo de Dios también sea destruido. Así que los amalecitas constantemente estaban hostigando al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 25, y no los tengo aquí en la lista, pero cuando tú puedas en tu casa, por favor, léelo. Deuteronomio 25, versículo 17, dice: mira, Moisés, acuérdate lo que los amalecitas hicieron contra ustedes. Y ustedes, estando cansados, ellos se fueron, los destruyeron toda la guardia trasera. Aprovecharon su cansancio, aprovecharon su situación. ¿Cómo no me voy a poner yo en contra de ellos? Y precisamente eso es lo que el Señor hizo cuando los amalecitas
Y dice el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel había salido del cautiverio de Egipto, donde habían permanecido 430 años como esclavos, y una vez que habían salido y que el mar Rojo se había abierto en dos, ellos se encontraban totalmente vulnerables, completamente cansados de esa travesía, de ese éxodo, ¿verdad? De salir de ese cautiverio. Y los amalecitas aprovecharon esa vulnerabilidad que tenía el pueblo de Israel, atacándolos. Es ahí cuando el Señor dice lo siguiente en Éxodo 17. Dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Ya lo había dicho el Señor, de que a causa precisamente de esa hostilidad contra su pueblo, continuamente, Él iba a exterminar a Amalec de la faz de la tierra. Dios había prometido eliminar ese pueblo y quizás dejó pasar un tiempo en donde ellos se rebelaron aún más, pero llegó el momento del cumplimiento de esto y Él lo haría a través de su siervo Saúl. Y es ahí donde el Señor le da este mandato que ya leímos: ve y destrúyelos a todos por completo y no te apiades de ellos. ¿Y qué hace Saúl? La historia dice que Saúl tomó un ejército de 200,000 personas y sale a pelear, a combatir contra Amalec y a obedecer el mandato de Dios. Sin embargo, parecía que Saúl no tenía claro esa palabra cuando el Señor le dijo claramente: destruye todo lo que tienen y no te apiades de ellos. Dice el versículo 9 que cuando Saúl se enfrentó a ellos, él dejó ir al rey Agag, rey de los amalecitas, y también lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo. Y el Señor le dice a Samuel: me pesa haber puesto como rey a Saúl. Ahora sí vamos a leer el pasaje central. Eso solamente fue la introducción. Te voy a pedir que por favor te concentres en el mensaje del día de hoy. Deja a un lado tu celular, deja a un lado los frijoles que dejaste en la lumbre, deja a un lado la carne asada que te vas a echar cuando salgas, deja a un lado todo eso, concéntrate en la palabra de Dios. Primera de Samuel 15, versículo del 13 al 23, dice lo siguiente. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas el del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Balido es ruido de ovejas. Y Saúl respondió: los han traído de las amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque tú eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo claramente: Saúl, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor
y fue en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pregunto yo, ¿verdaderamente lo hizo? No. Pero el pueblo tomó el botín de las ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando leemos todo este texto, podemos ver que estas son palabras duras que Dios está haciendo precisamente contra Saúl. No sé por qué se me apagó esta tableta. La tecnología de repente falla. A ver si me lo puedes prender, por favor. Son palabras duras, son palabras directas. ¿Qué te mandó a hacer el Señor, Saúl? ¿Qué no fue claro cuando dijo: extermina todo lo que tienes, destruye todo lo que tienes, no te apiades de ellos? ¿Qué no fue claro? Sin embargo, ¿acaso el Señor te dijo: tráete para acá al rey Agag, tráete lo mejor de su ganado, tráete lo mejor de ellos? ¿Te dijo eso el Señor? Y hay una confrontación ahí. Y eso es precisamente lo que es importante que nosotros veamos. Espero que me pasen las notas a tiempo. Pero también la tecnología falla, por eso hay veces hay que tenerlo aquí también. Samuel quería que Saúl entendiera bien cómo Dios espera su obediencia. Y de la misma manera es como hoy Dios quiere que tú y yo entendamos cómo debemos obedecer a Dios. Cuando leemos este pasaje, podemos entender de que para el Señor una obediencia parcial o a medias no está bien para Dios. Para Saúl sí. El obedecerle al Señor a su manera para él estaba bien. Para Dios no es así. Para el Señor una obediencia a medias es igual que una desobediencia completa. O eres o no eres. O haces o no haces. Es por eso que el Señor es claro en decir que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea un no. Para Él o somos fríos o somos calientes. No hay términos medios. Para Él no hay concesiones. Te mandé que hicieras esto, no lo hiciste. Perdóname, Señor. Bueno, voy a perdonar a esta persona, pero a ti no te voy a perdonar, porque tú no obedeciste, pero tampoco él obedeció. No hay concesiones. Y Samuel quería que Saúl entendiera esto. Cómo Dios espera que tú y yo le obedezcamos. Lo primero que podemos ver es cómo el Señor exhibe la desobediencia de Saúl. Y aún con todo eso, lo que hace Saúl es justificarse. En el versículo 11 que no leímos, dice el versículo 11 de Primera de Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Es por eso por lo que Dios tiene que emitir un veredicto con respecto a ese proceder de Saúl. Y le dice a Samuel: ve y declárale a Saúl, Samuel, lo que yo he decidido. Y Saúl, al ver a Samuel, lo primero que hace, y como decimos en mi rancho, se pone la chancla antes de espinarse. Y le dice al profeta Samuel: bendito seas tú, Señor,
bendito seas tú, siervo del Señor. Lo empieza a adular. Y luego dice, he cumplido el mandamiento del Señor. Y aquí podemos ver en esta escena la justificación ante la falta de obediencia. Él se presenta y pensó, antes de que Samuel me diga cualquier cosa, yo le voy a decir que yo obedecí al Señor a mi manera, pero lo obedecí. Sin embargo, el mandato era claro: destruye todo lo que quede, destruye absolutamente todo y que no quede absolutamente nada. Tal parece que para Saúl el haber hecho el 70% de lo que Dios le mandó justificaba su trabajo por completo. Pero Dios tiene que decirle, no, Saúl, así no es. Y Samuel tiene que confrontar a Saúl de una manera directa para que no siguiera rondeándole precisamente a esa responsabilidad de su proceder. Dice el versículo 14, pero Samuel dijo, ¿qué es este sonido? ¿Qué es este ruido de ovejas en mis oídos? Y el mugido de bueyes que oigo, como diciendo, ah, caray, ya me descubrieron. Le dije que había hecho el trabajo por completo, que había obedecido al Señor, pero está escuchando todo el ganado que me traje. Todos los caballos pura sangre. Todas esas vacas de charolais grandotas. Lo mejor del ganado. Lo mejor de todo. Y ahí quizás Saúl dijo, quizás ya no puedo seguir ocultando las cosas. Samuel ya se dio cuenta de que tomé lo mejor del botín. ¿Cómo voy a poder maquillar esto ahora para justificar mi desobediencia? Miren, las personas que son, iba a decir baquetonas, pero se oye feo. Las personas que son malas, obstinadas, que no les gusta reconocer ni siquiera sus fallas, buscan la manera de construir historias, ¿verdad? Con sus mentiras para justificarse. Y lo primero que se le ocurrió a Saúl cuando fue descubierto, Saúl comete dos faltas. En primer lugar, culpa a otros. Y en segundo, trata de santificar de una manera muy religiosa su desobediencia. Mira lo que dice el versículo 15 que ya leímos. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas. Porque el pueblo, no está diciendo que él, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás, vuelve a justificarse. Lo destruimos todo. Saúl dice, yo cumplí lo que Dios me mandó, pero ellos, el pueblo, perdonó lo mejor del ganado. Aquí está Saúl haciendo lo mismo que hizo Adán en Génesis capítulo 3, cuando el Señor lo confrontó también con su desobediencia. ¿A quién le echó la culpa? Señor, la mujer que me diste. No tuviste buena mano, Señor, para escoger a quién ponerme a un lado. Y aquí Saúl está haciendo lo mismo. Yo cumplí con todo lo que me dijo el Señor, pero este pueblo, mira, se trajo lo mejor. Y aparte de todo eso, lo quieren volver con cosas religiosas para que no se vea tan mal la falta. Pero no los trajimos para presentarlo como sacrificio a tu Dios. Saúl no sabía o no se acordaba de que de Dios nadie se burla. Y ese Dios lo había puesto como rey de Israel y le había dado autoridad sobre ellos. Lo cual significa que él era la persona a cargo y en posición para que ese pueblo, por medio de su autoridad, cumpliera absolutamente todo lo que Dios le había dicho. Por lo cual esta excusa de que el pueblo perdonó lo mejor no era más que simplemente una manera de poder justificar y evadir su responsabilidad. Como dice C.S. Lewis, ¿lo dije bien?
Las excusas son mentiras para encubrir nuestras faltas. Amén. Vuelvo a repetir, por favor. Las excusas son mentiras para encubrir nuestras faltas. Y Saúl no solamente busca una excusa, sino que algo todavía aún peor, busca cómo santificar su falta. Él manipula con una aparente acción piadosa de por qué se perdonó lo mejor, por qué se desobedeció al Señor. Se perdonaron para un sacrificio a tu Dios, Samuel. Él está maquillando con una supuesta devoción a Dios su falta de obediencia. Señor, aquí está la ofrenda para que tú seas exaltado. Señor, aquí está la ofrenda porque honramos tu nombre, Señor. Aquí está la ofrenda, aquí está lo que nosotros le arrebatamos a esos amalecitas, lo mejor del ganado, Señor. Lo pudimos traer, Padre, para ti. Recíbela, oh Dios. No hay nada más peligroso, iglesia, que tratar de usar a Dios para excusar nuestra desobediencia. Tú y yo podemos caer en esa misma falta en algún momento. Tratamos de maquillar nuestras faltas con palabras espirituales que nos hacen ver bien delante de los demás. Y lo peor todavía es que nos sale tan bien el teatro que nosotros mismos nos convencemos de que lo que estamos diciendo es verdad. Y nuestra condición todavía se vuelve peor porque seguimos cayendo a un pozo aún más profundo. Tú y Dios sabemos que estamos viviendo en una total desobediencia a su palabra con respecto a muchas cosas que el Señor nos demanda. Con respecto a fidelidad, con respecto a santidad, con respecto al amor al prójimo, con respecto a ministerio que el Señor nos ha dado, con respecto a desarrollarnos de una manera correcta delante de Él y de las personas, dando buen testimonio, pero no lo hemos hecho. Amén. No lo hemos hecho. Y sabemos que estamos en desobediencia delante de Dios. ¿Y cómo reaccionamos? Buscamos la manera de maquillarlo. No, es que Dios me conoce, que yo sí quiero hacer su voluntad. Para mí Dios es lo más grande. Para mí Dios es lo más bueno, lo más santo, lo más puro. Y hermanos, les animo a que sigamos adelante. Sigamos adelante amando a nuestro prójimo cuando yo no amo a mi prójimo. Sigamos adelante fieles al Señor cuando yo no soy fiel al Señor. Sigamos adelante, hermanos, en la obra donde Dios nos ha puesto, porque el Señor nos quiere usar como instrumento para que su obra avance cuando yo no participo en absolutamente nada para que su obra continúe. Ay, amén. Y eso es lo que el Señor está tratando de que Saúl se dé cuenta, de exhibir su desobediencia, su condición, su situación. Podemos caer en la falta de integridad también. Como decía Carlos en el devocional en la mañana. Robamos, pero robamos poquito. Alteramos los números en los impuestos. Señor, conoce mi corazón, Señor. Conoces mi corazón. Conoces mi necesidad, Señor. Para no sentirnos mal. Señor, yo sé que te debo de ofrendar y te debo dar lo que es tuyo, Señor, con respecto a los diezmos y mis ofrendas, Padre. Pero tú conoces mi necesidad, así que este día no te voy a dar el 10% que te corresponde. Voy a darte una cuota, Señor, porque eso es lo que a mí me ayuda. Yo siempre digo, iglesia, no se trata de dinero. Si no quieres dar, no des. No des. Dios lo sabe y te lo digo con el corazón. No lo des. Porque es mejor que no peques.
Amén. No peques contra Dios. Si no lo haces con un corazón desprendido, con un corazón reconociendo que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, y hay una generosidad en tu corazón, y el venir delante del Señor a ofrecer tu fidelidad es un pesar, no lo des. Porque el Señor bendice al dador alegre. Amén. Aquel que reconoce que Él es la fuente de toda provisión y que de Él se desprende absolutamente todas las cosas. Pero aquella persona que es mezquina, avara y que le pesa darle a Dios y a su obra, yo le digo, no peques, mejor no des. No des. Y deja que el Señor obre en tu vida y en tu corazón. Amén. A veces piensan que la iglesia necesita el dinero, el dinero, el dinero. El dinero, el dinero. Gracias a Dios por las personas que son fieles. Gracias a Dios por ello. Pero más que la iglesia necesitar tu dinero, tú necesitas ser bendecido por medio de tu fidelidad. Amén. Y no sé por qué me fui para ese lado. Buscamos excusas de por todos lados y el Señor nos confronta. Trata de abrirnos nuestros ojos a su verdad, pero a veces somos necios y no dejamos que lo haga. Y aquí está precisamente la segunda parte de esta escena, la confrontación. Y Samuel dijo a Saúl, déjame decirte, Saúl, lo que el Señor me dijo anoche sobre ti. Y Saúl le dijo, está bien pues, habla, habla. Medio saca la pistola Saúl, ¿verdad? Habla pues, saca todo lo que tengas que sacar de una vez. Ya me descubriste que me traje lo bueno. Y aunque te estoy diciendo que es para tu Dios, pues no me estás creyendo. Claro que no le iba a creer Samuel. Y dice el versículo 17 al 19 que ya leímos. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque tú eras pequeño a tus propios ojos, Saúl, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor mismo te ungió como rey sobre Israel, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Quiero hacerles una pregunta. ¿Está prendido el heater? Apáguelo por favor, porque por si aquí está color de hormiga. Aquí Samuel quiere ubicar a Saúl y para ello le hace dos preguntas retóricas. ¿Te acuerdas tú bien, Saúl, o te dio amnesia? Todo lo que Dios te dio y dónde Él te puso. ¿Se te olvidó ya a ti, Saúl, que fue el Señor el que te ungió y te puso en el lugar donde estás? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Te acuerdas tú quién eras antes de ser rey de Israel? Y si te acuerdas, entonces, ¿por qué no le obedeciste? Aquí Saúl solamente tenía que aceptarlo y decir, sí, cierto, Samuel, como los meros machos, como los meros hombres. Sí, cierto, estoy mal. Sí, cierto, Samuel, fallé, le fallé a Dios. Pero a veces nos falta hombría, chicos. En una ocasión, una persona que yo vi que andaba del tingo al tango ahí en las redes sociales, que supuestamente él navegaba con la bandera de cristiano. Yo le tuve que jalar, le tuve que decir, ¿cómo es posible que tú vivas de esa manera y que digas que eres cristiano? ¿Dónde está tu testimonio? Y era para que esa persona me hubiera dicho, pastor, sí es cierto, estoy mal. Ayúdeme, estoy extraviado. Pero no, me dijo, sí soy cristiano. Y soy cristiano porque yo creo que Dios, a mi manera, como yo vivo en mi cristianismo, Dios me entiende y me perdona. Dios no puede ser burlado, iglesia.
Pero Saúl no todo el tiempo fue así soberbio y orgulloso. En un tiempo él fue humilde de corazón, sencillo. Y es más, al punto de que él realmente reconocía que él no era digno de ser rey. Era una persona apropiada para poder tener esa posición de autoridad. Ni tampoco era una persona renombrada, ni venía de una familia importante. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 21, rápidamente. Dice, Saúl respondió, no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me hablas a mí de esa manera? Ahí Saúl sentía que precisamente él no tenía la capacidad. Sin embargo, lo que nos sucede a muchos, una vez que ya probamos los deleites de la autoridad, el sentirnos bien, sentirnos en una posición de privilegio, de prestigio, como que ya perdemos el piso, ¿verdad? Ya perdemos la humildad. Ya se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos antes tú y yo de conocerles? Amén. Lo peor que puede pasarnos a ti y a mí, que independientemente de que tú y yo fungamos en una posición de liderazgo, no, es que nos olvidamos dónde tú y yo estábamos antes. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y no había nada digno en nosotros. Nada digno. Nada digno de qué usarse. Pero dice la palabra que de lo vil y de lo despreciado escogió el Señor. Amén. Y es ahí donde el Señor tuvo compasión de nosotros y nos puso en una posición de privilegio. ¿A qué punto nos puso el Señor en una posición de privilegio? De que ahora tú y yo somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Pero el Señor hizo todo este proceso en ti de rescatarte del fango, de la suciedad en que te encontrabas. Todo eso de rescatarte de ese pozo en que te encontrabas, no para que ahora tú te sientas el medidor espiritual de la iglesia. Oh, aquella persona anda mal. Ya lo chequé. Anda mal. Mira, esta persona no hace esto. Mira, esta persona no hace acá. Mira, esta persona no hace allá. A partir de ahí el Espíritu Santo, una vez que el Señor nos rescató, comenzó una obra en nosotros, dándonos una mente renovada, porque solamente el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente. Dándonos revelación, entendimiento, discernimiento espiritual, capacitándonos y facultándonos para servirle a Él con dones, como lo decía ahorita Magdalena, con ministerios, con talentos, para ser útiles en el cuerpo de Cristo, para la gloria de Él. Amén. Así que el Señor, por medio del Espíritu Santo, ha hecho su obra en nosotros. Pero no para que tú te alardees y te posiciones de eso. Porque a veces nos hemos enseñoreado tanto de ello que hemos llegado a olvidar quién nos los dio y para qué nos los dio. Queremos manipular esos talentos a nuestro beneficio, a nuestra conveniencia, a nuestra utilidad. ¿A quién le sirvo yo? ¿A quién no le sirvo? ¿A quién ministro? ¿A quién no ministro? ¿A quién le doy? ¿A quién no le doy? A veces hasta hacemos grupos, iglesia. Yo solamente ministro a los que me caen bien. Yo solamente pastoreo a los que me llevan a cenar. Yo solamente pastoreo a los que me compran cosas en mi cumpleaños, ¿no es cierto?
Saben que no me gusta que hagan eso. A veces hacemos grupos. Yo solamente oro por las personas que me buscan. No, todos somos el cuerpo de Cristo. Y quizás a unos están feos, otros están más guapos, unos son bajitos, otros son chaparros, unos son prietos, otros son güeros, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y si hay algo que el Señor nos ha pedido es que nosotros nos aprendamos a amar unos a otros. Mira, una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos: en esto van a reconocer que son mis discípulos. No cómo se visten, no por ser religiosos, no por tener un vocabulario teológico extenso, no, en que se amen los unos a los otros. Pero a veces nosotros queremos manipular las cosas, maquillar las cosas. Si soy discípulo, si estoy desarrollando lo que Dios me dio para beneficio y edificación de la iglesia, cuando tú sabes que no lo estás haciendo, o nosotros sabemos, me incluyen, que no lo estamos haciendo. Es importante vivir en obediencia y en obediencia a Dios. Como dijo el gran predicador Jonathan Edwards, la humildad es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Cuando nosotros olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra obediencia comienza a titubear. Saúl, aunque era rey de Israel, él era siervo de Dios. Había sido el Señor el que lo había escogido de una familia humilde de Benjamín y lo ungió y le dio una posición real. Pero ahora Saúl se había olvidado de eso y dejó de obedecer a Dios. A veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas difíciles que no nos gustan mucho y que no nos hacen sentir cómodos, que nos sacarán a veces de nuestra comodidad, que van a quebrar estructuras que nosotros mismos hemos fabricado con respecto a un llamado, con respecto a cómo desarrollar un ministerio, con respecto a cómo nosotros verdaderamente usar nuestros dones y ejercerlos. A veces nosotros mismos hemos fabricado las maneras, las formas, cuando el Señor ya lo ha dicho claramente, es para edificación de la iglesia. Él pide obediencia y no una obediencia a medias. Saúl debió en ese momento decir: Señor, te he fallado, perdóname, no he hecho lo que tú me has pedido. Cuando Dios nos confronta, no es para destruirnos, iglesia, sino para que nosotros seamos restaurados a través de su perdón. Al reconocer que le hemos fallado, pero hay algo que estorba nuestra obediencia y es el orgullo y la altivez. Y mientras solamente haya eso en nuestro corazón, las excusas van a seguir, nuestra falta de obediencia va a seguir, y eso no exalta a Dios. Dice el versículo 20 y 21. Entonces Saúl dijo a Samuel, nuevamente excusándose: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de las ovejas y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Y mira, no sé si tú te has dado cuenta de que aquí Saúl, ya van 2 o 3 veces que dice al Señor tu Dios. No dice al Señor nuestro Dios. Como que desde ahí ya las cosas estaban mal. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, empieza un distanciamiento con respecto a esa intimidad que nosotros tenemos que tener para con Dios. Los últimos versículos dice, y Samuel dijo: ¿acaso se complace Saúl, el Señor, tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? Entiende esto, Saúl. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros.
Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Algo que necesitamos entender es que Dios no busca ni necesita nuestras buenas obras. Él lo que está buscando son corazones obedientes, corazones que estén dispuestos amorosamente someterse a su voluntad. Y nuestra obediencia no es para ganarnos el favor de Dios, sino que vivimos una vida en obediencia a Dios en respuesta a aquel que nos amó primero. Por eso le servimos y por eso le adoramos. Y cuando tú y yo entendemos eso, el obedecerle no es una carga. No es una carga, es un deleite. La obediencia no es un acto externo que hacemos, sino que es un rendimiento interno al Señor. Es un corazón quebrantado a Dios. Cuando tú y yo entendemos quién es Dios en nuestra vida, eso no se convertirá en una carga. Y ahí no importa nada de lo que yo hago, sino mi deseo de obedecerle a Él tal y como Él me lo pide, sin quitarle ni ponerle. D.L. Moody dijo: el hombre es el único ser de la creación que le cuesta trabajo rendirse a su creador. Cuando Dios dijo hágase la luz le obedeció. Cuando el Señor dijo ábranse los mares se abrieron. Cuando el Señor le dice a los demonios salgan, los demonios salen. Y cuando Dios le dijo a la muerte y al sepulcro, ustedes no pueden retener a mi hijo, los sepulcros y la muerte le obedecieron. Sin embargo, ¿cómo es posible que al hombre le sea difícil obedecer a Dios? Le sea difícil rendirse a su creador, a nuestro Señor, a pesar de que sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. David entendía eso. Y dice en el Salmo 51, versículo del 16 al 17: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, pero no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. ¿Sabes por qué a veces se nos hace difícil? Porque el obedecer a Dios tal y como Él nos los pide destruye mi agenda personal, destruye mis planes personales, destruye mis proyectos terrenales. Y a veces nosotros tratamos de dorarle la píldora al Señor. Mira, si te obedezco de esta manera, no como tú me lo pides, pero a mi manera. Mira, si estoy haciendo caso de tu voz, no como tú me lo estás pidiendo, Señor, pero como yo puedo hacerlo. Y el Señor dice: no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo soy tu Señor. Yo soy tu Salvador. Yo debo ser todo para ti. Y si no estás dispuesto a dejar absolutamente todo por mí, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y es importante, iglesia, que nosotros realmente entendamos qué es lo que pide el Señor de ti, de mí.
La iglesia es permeada siempre con una actitud de vivir a medias. Vivo a medias mi cristianismo. Vivo a medias mi fidelidad a Dios. Vivo a medias mi entrega a Él. Vivo a medias mi servicio a Él. ¿Será esta la iglesia preparada para este tiempo? ¿Será la iglesia esta la preparada para este tiempo? Se los decía a los jóvenes y se los digo a los adultos también. Cuando tú y yo ponemos a Dios como el centro de toda nuestra vida, de todos nuestros planes, de todas nuestras decisiones, de todo lo que hacemos, cuando Dios es el centro de absolutamente todas las cosas, nuestra vida será bendecida y nuestra generación también. Porque hemos puesto al Señor nuestro Dios como el principal. Amén. Y hay una generación que necesita ver que ese es el altar que tú has levantado en tu hogar. Dios es lo primero. Dios es lo más grande. Dios es lo mejor. Sin Dios no hay nada. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.